Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. A continuación les voy a explicar cómo poder realizar las sales básicas. Es una sal que nos lleva un poco de complejidad, entonces yo les voy a explicar cómo se realizan las notaciones y las nomenclaturas. Lo primero que tenemos que saber es identificar, ¿no? Cómo van a ser las sales básicas. Si tú tienes notación, se va a caracterizar porque en medio del metal y el no metal vas a tener el oxidrilo, el OH. Si tiene el oxidrilo, es una sal básica en la notación. Si es que tienes nomenclaturas, te vas a dar cuenta porque te va a decir la palabra básico, ¿ya? O caso contrario, te puede decir la palabra hidroxi. Entonces son esos dos indicadores los cuales te van a ayudar a identificar si estás en presencia de una sal básica. Lo segundo, tienes que recordar si es que vas a trabajar en presencia de una hidrosal o un oxisal, porque así como las otras notaciones tenían fórmulas para oxisales y para hidrosales, en las sales neutras, en las sales básicas también vamos a encontrar ese mismo tipo de clasificación. Vamos a tener fórmulas para hidrosales y para oxisales. Valga la explicación, empezamos con los ejercicios. Empezamos con el ejercicio número 1. Nosotros tenemos, como ya sabes, tienes que responder a 3 preguntas. Esas 3 preguntas son, a ver, tenemos, ¿qué funciones? Nosotros tenemos que saber escoger e identificar y decir qué funciones. En este caso es una sal. ¿Por qué es una sal? Claramente porque tenemos a un no metal y a un metal. La única función que tiene metal y no metal es una sal. Entonces respondemos a esta pregunta y la respuesta es que es una sal. ¿Qué tipo de sales? Nosotros identificábamos y decíamos que tenemos que identificar si es sal neutra, sal ácida, sal básica, sal doble, etcétera. Y en este ejercicio estamos en presencia de una, mm, aquí está, de una sal básica. ¿Por qué es una sal básica? Se va a denominar en esta ocasión sal básica cuando nosotros estemos viendo en la nomenclatura o estamos leyendo la palabra básico, ¿ya? Entonces, por eso va a ser una sal básica. Entonces, en este caso, nuestra respuesta sería que estamos en presencia de una sal básica, ¿ya? Como ya sabemos que es una sal básica, entonces va a ser para ti más sencillo buscar en tu formulario. La siguiente pregunta, ¿es una hidrosal o es una oxisal? En este ejercicio recordarás que yo te explicaba si el no metal termina en ito, quiere decir que vas a estar en presencia de una y de una oxisal, ¿ya? Si está en presencia del ato, también es una oxisal. Y si termina en uro, es una hidrosal. Como este ejercicio está terminando en ito, prácticamente nosotros ya podemos responder y podemos identificar que estamos en presencia de una hidrooxisal, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros vamos a responder que el ejercicio número 1 es una oxisal. Una vez habiendo respondido estas 3 preguntas, ya puedo buscar en mi formulario y estamos en la fórmula utilizando las fórmulas directas para poder hacer una sal básica. Como ya dijimos que es una oxisal, entonces a mí me conviene utilizar esta segunda fórmula, ¿ya? En esta segunda fórmula quiero que me prestes mucha atención. Entonces vamos a empezar. Lo primero que te dice para poder realizar la fórmula directa, ¿cómo se realiza? Fórmula directa, ¿ya? Lo primero que tienes que poner por delante es un metal, ¿ya? Un metal que es el hierro en este caso. Acá ves un subíndice N que está con color celeste. Ese subíndice N significa puede que tenga subíndice o puede que no, dependiendo del ejercicio. ¿Ya? Entonces, acá puede que tenga subíndice o puede que no. No sabemos. Entonces, lo voy a dejar en blanco porque no sabemos. Pero me dice que ponga la valencia del metal ahí arribita, en signo positivo. Como está trabajando con férrico, el hierro está trabajando con valencia +3. ¿Ya? Esa es su valencia. ¿Qué dice después? Después te dice que le pongas el OH entre paréntesis. ¿Ya? Entonces nosotros le ponemos al OH entre paréntesis, porque si no tiene OH no es una sal básica. Y luego te dice que hagas el no metal con el oxígeno.
ya que en este caso es el bromo con el oxígeno. Ahora sí. Tú necesitas un cálculo auxiliar. ¿Cuál es ese cálculo auxiliar? El cálculo auxiliar es que tú tienes que saber identificar, tienes que hacer ¿cuál era el oxoácido? Tienes que hacer la fórmula directa del oxoácido. Vale decir que tú acá tienes al bromito, ¿no es cierto? Entonces, este bromito tienes que sacar su ácido. ¿Cuál será su ácido del bromito? ¿Ya? Seguramente la nomenclatura de este compuesto, cuando era ácido, bueno, se llamaba ácido, eso no tenemos por qué mentir, era ácido, pero ¿cómo se llamaba? Este bromo no tiene prefijo, ¿no? No tiene prefijo, entonces acá arriba en el ácido tampoco va a tener prefijo, entonces sigue siendo bromo, solamente que acá termina en ito. Y en oxoácidos, nosotros recordamos que tienen unas terminaciones y esas terminaciones son osos o icos, solo que el oso en sales pasó a ser ito y el ico en sales pasó a ser ato. Pero como estamos haciendo acá nuestro cálculo auxiliar, entonces aquí tiene ito, quiere decir que cuando era ácido terminaba en oso. Entonces, ya tenemos acá el nombre del ácido y aquí podemos hacer la fórmula directa del ácido, ¿ya? Lo que requieres es recurrir a tus conocimientos de oxoácidos. Para eso tenemos el formulario. En este formulario, tú ya sabes que no tienes prefijo, pero sí tienes sufijo y es oso, ¿no? Que aquí está. No tienes prefijo y sí tienes sufijo que es oso. ¿Qué quiere decir? Que estás trabajando o estarías trabajando con la valencia que indica +3 o +4, ¿ya? Porque no tienes prefijo y tu sufijo es oso. Y eso es lo que estás haciendo acá, ¿no? Entonces, no tienes prefijo, vuelvo a repetir, y tienes un sufijo que es oso. ¿Qué quiere decir? Que estarías trabajando al bromo con +4 o al bromo con +3. Pero tú revisas la tabla de valencia y el bromo solo tiene valencia +3, ¿ya? Entonces, acá realizas el oxoácido y dices +3. Este es un oxoácido normal, no es un caso especial. Entonces, si este es 3, aquí es 1, ¿no? Si aquí es impar, aquí es impar, aquí es 1 también. 3 más 1, 4. La mitad de 4, 2. Muy bien, ya tienes tu oxoácido. ¿Para qué necesitabas tu oxoácido? Tu oxoácido lo necesitabas para poder sacar el anión neutro. En estas sales básicas trabajamos en esta sección, acá después del OH, son aniones neutros que tú has aprendido a sacar cuando estabas avanzando sales neutras, ¿ya? ¿Cómo se sacaban las sales neutras? Para una sal neutra tienes que tener la fórmula del ácido y quitarle todos los hidrógenos. Entonces, todos los hidrógenos se van. ¿Y qué te queda? Te queda un bromo. Oxígeno con subíndice 2, oxígeno con subíndice 2. ¿Ya? La valencia de todo este anión neutro es la cantidad de hidrógenos que le has quitado cuando era ácido. ¿Cuántos hidrógenos tenía? Un hidrógeno. Entonces, la valencia de todo esto va a ser -1. ¿Ya? Entonces ya estás haciendo la secuencia. Fíjate, metal, oxidrilo, no metal con su subíndice N, no sabemos. Oxígeno con su subíndice N, no sabemos. Entonces aquí ya lo hicimos todo eso, ¿no? El subíndice del bromo era 1, el subíndice del oxígeno era 2. ¿Cómo hemos hallado eso? Gracias a retroceder un poquito y realizar cuál era el ácido, la fórmula directa. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tienes eso. Pero ¿qué te dice? Acá te indica diácido, ¿ya? Y di que significa 2, dibásico, perdón. Di significa 2 y básico es OH. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener 2 oxidrilos. Ahí está, 2 oxidrilos. ¿Cómo verificar que esté bien? ¿Ya? Entonces lo que se hace es lo siguiente. La valencia del metal con la valencia del anión se restan. ¿Ves acá una flecha? Se restan, dice. Entonces yo resto. +3 menos 1
el resultado, ¿cuánto va a ser? 2, ¿no? 2 positivo. Y ese 2 positivo, el resultado de esa resta, tiene que venir acá como subíndice del OH. Ya ahí está, subíndice del OH. Entonces ves una flecha, solamente que acá se debe desconfigurar. Esa flecha viene acá, al N naranja. Entonces el resultado de la resta, 3 menos 1, 2. Y ese resultado viene aquí. Y listo, esta es tu fórmula directa. ¿Ya? Entonces, de esta manera tú puedes realizar lo que son sales básicas, ¿ya? Entonces, es muy práctico. De hecho, esta es la fórmula de tus sales, la fórmula directa para hacer las sales básicas, ¿ya? Listo, ya tienes la fórmula directa. Nos vamos con lo que es la fórmula molecular. La fórmula molecular solamente es seguir secuencias. Si tú ves acá la fórmula de para un oxisales, ¿no? Entonces acá dice el oxoácido. Tienes que hacer primero el oxoácido. Como tú ya hiciste aquí arriba el cálculo auxiliar, ya tienes tu oxoácido. Mi oxoácido es hidrógeno, bromo, oxígeno con subíndice 2, ¿no? Entonces acá está el oxoácido. ¿Qué más? Te pide que pongas el signo más. Después del signo más, ¿qué te está pidiendo? Que pongas el hidróxido. Ya, sí o sí, las sales básicas se forman con hidróxidos. Ya, entonces acá pones el metal con el oxidrilo. ¿El metal cuál es? Es el hierro. Ya, entonces es el hierro y dice oxidrilo. No, el hierro tú sabes que está trabajando con valencia más 3. Como está trabajando con 3, ese 3 va a venir acá como subíndice del OH. Listo, ya está tu oxidrilo. ¿Qué más? Flecha de reacción. Entonces pones flecha de reacción. ¿Ya? ¿Qué dice después? Copia la fórmula directa tal como hiciste. Muy bien. Entonces nosotros ya tenemos acá nuestra fórmula directa. Lo hemos aplicado. ¿Ya? Y eso es lo único que vamos a copiar. Entonces nosotros lo arrastramos, esta fórmula directa, acá en el segundo miembro. ¿Qué más te indica? Te indica que aparte de ello, tú tienes que tener desprendimiento de agua. Muy bien, entonces nosotros ponemos más desprendimiento de agua. ¿Ya? Y listo. Esa es tu fórmula molecular. Entonces, fórmulas moleculares, fórmulas iónicas ya son sencillitas porque lo único que tienes que hacer es seguir la secuencia. Fíjate bien que para poder nosotros hicimos un cálculo auxiliar y ese cálculo auxiliar no solamente te sirve para la fórmula directa, te sirve también para la fórmula molecular, ¿no? Porque aquí nosotros pusimos el oxoácido. ¿Cuál era el oxoácido? Entonces, como ya te había indicado anteriormente, vas a poder sales básicas siempre y cuando tú recuerdes lo que son los oxoácidos. Si dominas los oxoácidos, para ti sales van a ser difíciles. Cualquier tipo de sal va a ser fácil. Ya, si no sabes los oxoácidos, entonces vas a estar en dificultades. Te va a ser muy complicado, pero no imposible. Ya, muy bien. Entonces, esa es tu fórmula molecular. Recuerda que te está pidiendo igualar la ecuación. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene signo más y flecha de reacción se tiene que igualar. Como tú ya sabes realizar el proceso de igualación, te invito a que tú lo iguales. Yo solamente te voy a enseñar cómo tiene que ser la secuencia. ¿Ya? Y realizamos lo que es la fórmula iónica. Bueno, esta es fórmula iónica, hay que corregir, ¿no? Dice FM, pero es FI. Ya es fórmula iónica. Muy bien. Entonces, realizamos la fórmula iónica. Entonces nos dice para un oxisal, dijimos, ¿no? Estamos trabajando con oxisales. Entonces, en este ejercicio, como nos dice que es para un oxisal, trabajamos con la de abajo, ¿no? ¿Qué te dice? Que copies el metal por delante. Muy bien, entonces tú le haces caso y solamente copias el metal por delante con su signo que tiene que estar ahí arribita. ¿Ya? Si no le pones ese signo, no es fórmula iónica. Entonces ahí está, más 3. ¿Ya? ¿Qué dice después? Que le pongas el signo más. ¿Ya? El signo más y luego que copies al oxidrilo, al no metal y al oxígeno tal como está, ¿ya?
Eso vale decir que, no sé si recuerdas, te decía yo que es como si partieras en dos a tu sal, una primera parte que va a ser el catión y una segunda parte que va a ser tu anión. Entonces lo estás separando en dos. Entonces lo que tú tienes que hacer es copiar así separado, tal como está. ¿Ya? Entonces tú aquí copiarías y pondrías lo que tienes. Tenemos OH, ¿no? OH, tenemos lo que es el bromo con oxígeno y subíndice 2 y valencia -1, ¿no? Entonces estás copiando todo esto tal como está, ¿ya? Ahora, la valencia de todo esto no va a ser -1. Este -1 solamente es de este ion, ¿ya? Del bromo con el oxígeno. Pero el OH tiene su propia valencia que tú has aprendido en hidróxidos y que también es -1, ¿ya? Entonces, estos dos -1 se tendrían que sumar, ¿ya? Y estarías obteniendo lo que es un ion básico, ¿ya? Entonces, estos dos iones, que es el -1 con el -1 del bromo y este otro -1, se suman, pero ten en cuenta lo siguiente. Este bromo con el oxígeno es uno solo, o sea, esto no tienes, ¿a qué me refiero con uno solo? Te voy a explicar, voy a rellenar un poquito acá en mi fórmula directa. Esto está entre paréntesis y fuera de este paréntesis no tienes un subíndice. A eso me refiero que es uno solo, ¿ya? Acá hay un subíndice de 1 que no se escribe, se sobreentiende, entonces por eso digo que es uno solo. Pero en el caso del oxidrilo, tú tienes el paréntesis y te indican que son dos, ¿ya? Entonces el subíndice siempre multiplica a la valencia. Entonces tú multiplicas y dices acá, ¿no? 2 por -1 ya no es -1, se va a volver -2, ¿no? Porque lo estás multiplicando. Ahora recién vas a sumar los signos de los aniones. En -2 con -3 sumas los dos, ¿ya? Y dices, -2 con -3 o -2 con -2 -1 es igual a ¿cuánto? -3. Y ahí fuera del corchete, recién le vas a poner ese -3, ¿ya? Y listo, ahí está. Esa es esta primera parte, ¿ya? Entonces tiene que estar con su valencia menos que va a corresponder de esa manera, ¿ya? Muy bien, entonces ya hicimos la primera parte. ¿Cuál va a ser la segunda parte? La segunda parte te indica lo siguiente, ¿ya? Y incluso te va a indicar una nueva forma de obtener una fórmula directa, ¿ya? Entonces, en acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la flecha de reacción. Y en el segundo miembro, lo único que vamos a poner es unir a estos dos, así tal como está. Lo vamos a unir y vamos a decir lo siguiente. A ver, esto lo voy a... Ya, a ver, esto quiero bajarlo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es control C, control V, y esto lo vamos a llevar también al segundo miembro, pero le quitamos el signo más, ¿ya? Entonces, estos dos se están uniendo. El anión, perdón, el catión, que está con signo positivo, más el anión que nosotros tenemos acá, estos dos se están uniendo, ¿ya? Y como si fueran óxidos, ¿qué decimos? Este +3 con este -3. ¿Se puede simplificar? Y la respuesta es sí, ¿no? Y se simplifica. La mitad de 3, 1. Y la mitad de este otro 3, 1. Y esos unos se intercambian. Entonces, este 1 va a venir acá, pero no se escribe, se sobreentiende. Y este otro 1 viene aquí fuera del cochete, pero no se escribe, se sobreentiende. Y así como han aprendido en hidróxidos. Como el coeficiente 1 no se escribe, el cochete tampoco se va a escribir, ¿ya? Entonces quedaría nuestro ejercicio, nuestra sal, de la misma forma
que es en nuestra fórmula directa. Entonces, hay dos maneras de hacer la fórmula directa. Por eso es que en tu texto, ya, si tú ves y revisas acá tu texto, en tu texto yo te estoy dando las dos fórmulas. La fórmula que está de colorcitos es la que yo generalmente uso porque para mí ha sido muy práctico. Esta otra fórmula que tú ves con corchetes es la fórmula que te acabé de enseñar que se utiliza para la fórmula iónica, pero también muchas veces prefieren hacer el uso de esta fórmula en fórmulas directas. Entonces, ahí te lo dejo a tu criterio, ¿ya? Entonces, de esa manera se realiza lo que es los tres tipos de notación para este ejercicio. Vámonos con el ejercicio número 2. Me olvidaba. Ah, tienes tus fórmulas directas y tus fórmulas moleculares más tus fórmulas iónicas. Recuerda que las dos últimas se deben igualar, entonces tú tienes que igualar tu ejercicio, ¿ya? Entonces no lo dejes sin igualar. Entonces, por favor, ¿ya? Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, como tú puedes apreciar, también debes responder a las tres preguntas, ¿no? ¿Cuáles eran las tres preguntas? ¿Qué función es? ¿Qué tipo de sal es? Si es una hidrosal o es una oxisal? La primera respuesta sí es correcta, es una sal. ¿Por qué? Porque hay azufre y hay cromo, el cromo que está trabajando como metal. Pero, profe, yo sé que el cromo a veces trabaja como no metal. ¿Cómo voy a saber eso? Si el cromo está atrás, querido o querida, significa que está trabajando como metal. Cuando el cromo o el polivalente está delante, es un no metal. Pero si en una nomenclatura el polivalente lo ves atrás, quiere decir que está trabajando como metal. Entonces yo veo acá metal y no metal. Por eso sé que es una sal. ¿Qué tipo de sal es? Es una sal básica. ¿Por qué? Porque está aquí escrito la palabra básico. Por eso es una sal básica. ¿Es una oxisal? No. Esto sí, no es una oxisal. Es una hidrosal. ¿Por qué es una hidrosal? Porque lleva la terminación uro, ¿no? Entonces yo te decía, termina en uro, entonces cuando termina en uro es una hidrosal. Entonces ese es un dato que nosotros tenemos que saber identificar. Como ya hemos identificado con estas tres preguntas, busco en mi formulario sales básicas para una hidrosal y acá lo tienes, ¿ya? Entonces, empezamos. Empezamos con la fórmula directa y vamos, y bueno, perdóname que haga la fórmula que yo estoy acostumbrada, pero es la que para mí personalmente es la más exacta y la más correcta, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula que yo suelo utilizar. ¿Qué te dice? Que primero hagas para una hidrosal, fórmula directa, ¿no? FD. ¿Qué viene después? El metal, no es manganeso, por si acaso. Es el metal con subíndice N, ¿ya? Entonces acá pongo al metal, que es el cromo, ¿ya? Al cromo, con su valencia de arribita, con valencia de arribita, que es +3, con subíndice N, que no sabemos, ¿ya? Luego me dice que ponga el OH en el medio, entre paréntesis. Y luego el no metal. Ya para hidrosales es más fácil que las oxisales porque acá no es necesario hacer un cálculo auxiliar, ¿ya? Entonces, acá tú pones al no metal y el no metal es azufre, ¿ya? Y la valencia negativa del azufre, es la cantidad de hidrógenos que ha perdido, la valencia es -2, ¿ya? Entonces, tú ya pusiste al +3 del cromo y al -2 del azufre, ¿ya? Y vuelves a hacer esa resta y dices, 3 menos 2 es igual a 1. Por lo tanto, acá va a haber un subíndice de 1 que coincide que por algo dice básico, ¿no? Si no diría dibásico, si fuera un subíndice 2, si fuera un subíndice 3 diría tribásico, ¿ya? Entonces es acá un subíndice de 1 que no se escribe, se sobreentiende. Listo, ya está resuelta tu fórmula directa, ¿ya? Ya no necesitas la fórmula directa. Así que nos vamos y continuamos con la siguiente notación, que es la fórmula molecular. Para la fórmula molecular te pide lo siguiente, que pongas primero el hidrógeno con el no metal. Ok, el hidrógeno con el no metal.
y que el hidrógeno puede tener un subíndice, dependiendo a qué, al intercambio de valencias. Tú sabes que el hidrógeno es 1 más 1 y el azufre que está con menos 2. Entonces tú le intercambias valencias y quedaría acá con subíndice 2, ¿no? Entonces de ahí viene esa N, que puede que haya 1 o 2 el subíndice, dependiendo del ácido. ¿Ya? ¿Qué dice después? Que hagas el hidróxido. Muy bien, entonces tú pones acá signo más y el hidróxido que sería de esta forma, ¿no? Entonces, ahora recuerda que el hidróxido estaba trabajando con más 3, ¿no? Entonces, como estaba trabajando con más 3, el hidróxido, ¿por qué con 3? Porque decía férrico. Ese 3 va a venir acá como subíndice del OH, ¿no? Entonces ya está el oxidrilo. ¿Qué dice después? Flecha de reacción. Ya, flecha de reacción. Y que copies lo mismo que hiciste en la fórmula directa, ¿no? Que tiene la misma secuencia. Entonces vamos a agarrar la fórmula directa. Ya. Y lo voy a copiar tal como está en mi fórmula molecular. Y te dice que hagas más desprendimiento de agua, no al final. Más desprendimiento de agua. Y listo. Esta es tu fórmula molecular. Lo que sí tienes que hacer es igualar, ¿no? Como ya te había enseñado. Entonces, aquí igualas. Ya, luego ya tienes lista tu fórmula molecular. Profe, ¿cómo cuándo podría tener el metal un subíndice? Porque acá dice, tanto en oxisales como en hidrosales, dice subíndice N. ¿Cuándo podría ser ese caso? Eso tendría que ser cuando en la nomenclatura, por decir, te diga, a ver, puede decirte tribásico, ya. Si te dice, si te diría tribásico, ya, entonces tú haces esa resta, como te enseñé, aquí pones 3 menos 2. 3 menos 2 es igual a 1, pero acá te dice tribásico. Tribásico significa que tienes que poner sí o sí 3 oxidrilos, ¿ya? Entonces, no coincide con esta resta que te enseñé en esta fórmula. Entonces, ¿qué se hace? Tienes que poner un subíndice en el metal que multiplica este 3, ¿ya? Entonces, yo voy a ir multiplicando de uno en uno. Entonces, voy a poner el primero 2, porque con uno ya hicimos. Y ya te dije que el subíndice multiplica la valencia, ¿no? Entonces, decimos 2 por 3. 2 por 3 sería 6, ¿no? Entonces aquí sería más 6. Ahora, acá este no tiene subíndice, así que se sigue manteniendo con menos 2. Y restas estos dos, ¿no? Indicas, acá está, este 6 con estos signos distintos se resta, ¿no? 6 más 6 menos 2 es igual a 3. Ahora sí, gracias al subíndice 2 de acá, se pudo llegar al tribásico. Entonces, solamente para esos casos, cuando te diga dibástico, tribásico, y no coincida con tu resta, ya, entonces ahí sí va a ser necesario que le pongas un subíndice N debajo del metal. Solo para esos casos, ya, que se te puede presentar cuando estés con oxisales o cuando estés con hidrosales, ya, que igual, o sea, igual la hidrosal o la oxisal igual va a tener su índice, ya. Vale la explicación, que espero que te sirva. Vamos y terminamos con fórmulas iónicas. La fórmula iónica es más sencillita, ¿no es cierto? ¿Por qué es más sencillita? Ya te dije que primero copias el metal con su valencia, muy bien, es el cromo, no, el cromo con su valencia más 3. Luego te dice que copias el signo más y pones al OH. Ya, aquí es, perdón, el OH. Luego copias el no metal, te dice, ¿no? El no metal que es el azufre. Y te está pidiendo la valencia del no metal, te dice, ¿no? Acá, menos 2. La valencia del OH es menos 1. Pero acá te dice
Bueno, está correcto, ¿no? Es 1, ya que es 2. Entonces, los dos, como son signos negativos, tiene un ion solo puede tener una sola valencia, no puede tener dos valencias. Entonces, estos dos los vas a sumar, ya los dos signos negativos los vas a sumar para crear una valencia que sea de todo el ion. Y dices, -1 menos 2, y tu respuesta sería -3. Ya, ahí estás, -3. Listo, entonces ya tienes el primer miembro. Nos vamos al segundo miembro. Ya te dije que en el segundo miembro lo único que vas a hacer es copiar los dos, estos dos, pero quitando el signo más. O sea, tú aquí quitas el signo más. ¿Ya? Y aquí tendrías ya tu sal básica, pero ya te dije, ¿no? Tienes que simplificar las valencias. Entonces, nosotros acá vemos nuestro ejercicio, a ver si en ese 2. Ok, aquí está. Ese es nuestro ejercicio. Y lo que podemos ver es que tenemos +3 del cromo, -3 del otro, de la sumatoria de los dos iones. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplificar, se puede simplificar. Entonces, el tercio de 3 es 1. Tercio de -3 es igual a -1, ¿no? Entonces, esos unos son los que se intercambian, no se escriben, se sobreentienden, pero como en este caso no se sobreentiende o va a haber un subíndice fuera del corchete que va a ser 1 y el 1 no se escribe, se sobreentiende, entonces el corchete no se escribe. Y si tú compararías esto de acá, con esto de acá es idénticamente igual, ¿ya? Solamente que vuelva a repetir los corchetes, como hay un subíndice 1, el corchete no se escribe, se sobreentiende, ¿ya? Entonces, de esta manera se puede realizar lo que son las notaciones de las sales básicas. Espero que te haya servido, espero que hayas entendido, ¿ya? Este 1 no se escribe, se sobreentiende. Finalizamos rápidamente con lo que es la parte de nomenclaturas, ¿ya? En las nomenclaturas también vas a responder a las 3 preguntas. Eh, ¿Cómo vas a identificar que es una sal básica? Simple y sencillamente, porque tú vas a encontrar estos OHs, OHs. Entonces, por lo que tiene OH, ya es una sal básica, ¿ya? Vimos en sales ácidas que porque tenía hidrógeno es una sal ácida, pero ya en acá porque tiene OHs es una sal básica. Entonces, también respondes a estas mismas preguntas que tienes acá, ¿ya? Y te preguntas y te dices, ¿qué función es? ¿Qué tipo de sal es? ¿Es una hidrosal o es una oxisal? ¿Ya? Entonces respondemos a esas mismas preguntas acá. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio. ¿Ya? ¿Qué funciones es una sal? ¿Por qué? Porque hay metal y no metal. ¿Qué tipo de sal es? Es una sal básica. ¿Por qué? Porque veo el OH. ¿Es una hidrosal? ¿Es una oxisal? Es una oxisal. ¿Por qué es una oxisal? Porque lleva oxígeno al final. Ya, entonces por eso es una oxisal. Muy bien. Entonces, como ya sabes que es una oxisal, tú vas a recurrir a estas nomenclaturas, estas fórmulas. Ya, empezamos con la primera nomenclatura, nomenclatura tradicional. Te dice, como es una oxisal, prefijo, no metal, sufijo. Allá. Para ello va a ser importante para ti que descubras cuál es la valencia del no metal, ¿ya? Entonces, como hicimos en los ejercicios anteriores, necesitábamos saber cuál es eh, mi, mi ácido. En acá también vamos a hacer un cálculo auxiliar para saber cuál va a ser el ácido, ¿ya? Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Esto lo vas a copiar acá arriba, ¿ya? Al fin y al cabo, que vas a hacer el oxoácido. Y es hidrógeno, no metal,
oxígeno. Y te está diciendo ya que el oxígeno va a tener un subíndice 4, ¿no? La pregunta es cuál será el subíndice del hidrógeno. Eso es dependiendo a la valencia, ¿ya? Entonces, acá tu no metal puede que esté trabajando con valencia más 6 o más 7. Porque si te fijas, si estuviera trabajando con más 6, acá le pondría un 2, 6 más 2, 8, la mitad 4. Si le pongo 7, 7 más 1, 8, la mitad 4. Entonces está trabajando con 6 o está trabajando con 7. Por este subíndice 4 estoy deduciendo eso. Tengo que decidir, ¿cómo voy a decidir? Aquí voy a aplicar la fórmula que te enseñé en fórmula directa. El plomo podría estar trabajando con más 2 o más 4, ¿ya? Entonces yo acá le voy a poner más 4 porque va a haber una resta y el resultado de esa resta tiene que ser este subíndice que te enseñé, que va a ir acá como subíndice 2 del OH. Entonces, la valencia de todo esto me conviene que sea menos 2, ¿no? ¿Por qué menos 2? Porque si le hubiera puesto 1 y resto, 4 menos 1 es 3 y acá no coincide, acá tendría que haber sido 3, ¿ya? Entonces, ¿y qué tal, profe, si le hubiéramos puesto 2? 2 menos 2 es igual a 0. Tampoco coincide. Entonces, por eso yo deduje que es mejor trabajar con 4. Ya, entonces acá, por esa deducción, yo digo que es mejor trabajar con menos 2. ¿Qué quiere decir? Que acá tenía 2 hidrógenos, ¿no? 2 hidrógenos. Los 2 hidrógenos se fueron, por eso es menos 2. Y ya tengo la valencia del manganeso, que es más 6. Busco en mi tabla de prefijos y sufijos, ya, aquí están mis prefijos y sufijos, y busco al más 6. Aquí está el más 6. ¿Qué dice? No tiene prefijo, pero sí tiene sufijo y es ico, ¿no? Y en sales ese sufijo ico pasa a ser ato. No sé si me estoy dejando entender, ¿ya? Vuelvo a repetir. Entonces, yo utilizo esta tabla de prefijos y sufijos solamente que en sales, en vez de oso es ito, en vez de ico es ato, ¿ya? Entonces, tú buscas, como ya descubriste en tu ejercicio cuál es la valencia de tu no metal, buscas esa valencia del no metal en esta tabla de prefijos y sufijos y buscas aquí está el 6 y dices, no, prefijo tiene, no, aquí está, línea, no tiene. Sufijo tiene ico, pero en sales es ato. Ahora sí ya te entendiste, ¿verdad? Sí, ok. Entonces ya sabes qué prefijos y sufijos tiene. Entonces empezamos con la nomenclatura tradicional. Entonces, la nomenclatura tradicional que te dice que escribas primero el prefijo, no tiene, profe, no tiene prefijo. Ok, no tiene, te saltas. El no metal, ¿cuál es el no metal? Manganeso. Ya te dije, ¿no? El no metal, cuando actúa el polivalente por delante, es como si trabajaría como no metal. Y está aquí adelante, entonces está trabajando como no metal. Y lo vimos acá. Ya, entonces manganeso. Sufijo tiene, sí tiene. En que terminaba en ico cuando era ácido y en sales va a ser ato. Entonces sería manganato. Ya ahí está. Prefijo no metal sufijo. Muy bien, hasta ahí ya hicimos. ¿Qué viene después? Prefijo numeral. Eso quiere decir el subíndice del OH. Ese es el prefijo numeral. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el subíndice del OH? Es 2. Por lo tanto, el prefijo numeral de 2 es di. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a utilizar di. Luego, ¿qué viene después? La palabra básico. Ok, entonces yo escribo dibásico. ¿Ya? Dibásico. Y luego dice, no, de metal, oso o ico. Esta partecita, como ya vimos en sales ácidas, esta parte es dependiendo del metal. Si está trabajando con su única valencia, con su menor valencia, con su mayor valencia, ¿no? Que en este caso el plomo está trabajando con más 4, entonces por eso podría yo indicar que no es diácido, o bueno, es dibásico, pero ¿qué? Es el plomo, ¿cómo sería? Ya no es de, no utilizo la preposición de, sino sería plumbico, porque el plomo está trabajando con su mayor valencia. Listo. Esa es la nomenclatura tradicional, ¿ya? La nomenclatura stock es más sencilla.
La nomenclatura stock que te dice. Entonces, como ya tienes la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock te dice prefijo numeral hidróxido. Ya, es hidroxi incluso. Prefijo numeral, ¿cuántos OH son? Entonces es un OH, ya, es un OH, entonces el prefijo numeral es di. Aquí te voy a corregir, esto me vas a corregir, por favor, no es hidróxido, es hidroxi, ya. Entonces acá en tu formulario solo pone hidroxi, esta do que se vaya, ya. Esta do no, solamente va a ser hidroxi, hidroxi, esta do no. Lo mismo acá, hidroxi, hidroxi. Se ha debido, algo ha pasado, por algo me habré equivocado, seguramente estaba distraída. Ya, muy bien, entonces dice acá, prefijo numeral hidroxi. Entonces tú pones prefijo numeral hidroxi, ¿ya? Luego, ¿qué dice? Prefijo nominal, sufijo. Ah, ya sabes cuál es el prefijo y el sufijo lo aprendiste en la nomenclatura tradicional. Entonces, el prefijo no tiene. Sufijo sí tiene. ¿Cuál es el sufijo? Ato. Entonces, quedaría como manganato, ¿ya? Y luego, de, la preposición de, el nombre del metal, plomo, y su valencia entre paréntesis en números romanos, 4, ¿ya? Entonces, ahí está. ¿Listo? Esa es la nomenclatura stock. Ya. Quería borrarlo y se quedó ahí. Ustedes lo van a borrar, pero ustedes son capísimos para corregirme. Ya. Y la nomenclatura UPAC, terminamos con la nomenclatura UPAC de este ejercicio. Es un poco larga, pero no es difícil. Ya. Igual, acá también es hidroxi, no es hidróxido. Ya, es hidroxi solamente. Ya. Entonces, nomenclatura UPAC. ¿Qué dice? Prefijo multiplicador. Ya, cuando hablamos de prefijo multiplicador, es si es que hay corchetes, ya, y fuera del corchete hay un subíndice. Pero en este caso no hay prefijo multiplicador porque no hay ningún corchete acá en este ejercicio, ya. ¿Qué más? Entonces nos vamos al siguiente. Prefijo numeral hidroxi. Entonces son dos hidróxidos, entonces quedaría como dihidroxi, ¿no es cierto? Entonces ahí ponemos dihidroxi. Ya, muy bien. Luego, ¿qué dice? Prefijo numeral oxo. ¿Cuántos oxos son? Acá, 4 oxos. Entonces sería tetraoxo. Prefijo numeral no metal. Ya, prefijo numeral. ¿Cuántos manganesos son? Es uno solo, así que no hay mono. Directamente sería manganeso. Ya, pero dice que tiene que terminar sí o sí en ato acá. Ya, entonces manganato. Mm. Su valencia, abro paréntesis, su valencia del manganeso y gracias a nuestro cálculo auxiliar sabemos que el manganeso está trabajando con 6. Entonces yo acá le pongo entre paréntesis valencia número romano 6. Ya, entonces acá viene 6. ¿Dónde está? Acá tengo que corregir. Ahí está. Y acá viene el 6. Ahí está. Cerramos corchete. Bueno, no había corchete, así que no hay nada que cerrar. Y luego dice de, después del paréntesis, la preposición de. El nombre, el prefijo numeral. Bueno, el plomo no tiene subíndice, así que me salto. Y de plomo, directamente. Listo. Esa es la nomenclatura YUPAC. ¿Ya? Entonces, tienes acá un ejercicio que este es más sencillito de hacer. Entonces, te invito a que utilices las 3 nomenclaturas para poder hacer el ejercicio número 2 de las salas básicas. ¿Ya? Entonces, aquí terminamos el ejercicio. Entonces, está complicado, pero creo que este tutorial te está explicando a detalle cómo se hacen las notaciones y las nomenclaturas. Un gusto haber pasado clases contigo. Espero que este video te haya servido.